Amigos de Geeked, bienvenidos a un programa especial de lunes en feriado. No estamos yendo al vivo porque justamente es feriado y hemos querido grabar un programa especial para no dejar de entretenerlos con esto que tanto nos gusta, que es la cultura popular, el mundo del entretenimiento. Así que vamos a saludar a los integrantes del equipo, lo vamos a hacer con ella primero como siempre. Bienvenida Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes para todos, feliz feriado, espero que lo están pasando bien. Acá informándose un poquitito sobre el tema de Disney, que va a ser ahí un poco de debate, vamos a comentar. También espero que disfruten ahí mirando películas, series, paseando con la familia, con los amigos, con la pareja, etcétera. Pero estamos aquí también con Esteban, que va a empezar con las noticias. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿O qué pensás hacer en tu feriado? Porque es grabado, ¿no? Sí, bueno chicos, feliz de que estemos nuevamente acá en Estudio 19, aquí en el piso 19 de Manzana 40. Muchas gracias al estudio por dejarnos grabar acá, por darnos este espacio para llegar a ustedes con una mejor calidad. Y bueno, feliz de acá de poder hablar de lo que nos gusta. Vamos a estar conversando, debatiendo incluso todo este tema que engloba Disney y cómo está ahorita la casa de las ideas, ¿no? La gran pregunta es, ¿está en crisis Disney? A ver, ustedes, ¿qué opinan? Porque hemos venido hablando desde que hemos comenzado con el programa, que ha tenido bastantes problemas, desde el tema de ha despedido miles de trabajadores, no cientos, sino miles, ha cambiado de CEO también, de nuevo tuvieron que traer a Bob Iger, el anterior, en lugar de Bob Chapek, que era el que estuvo hasta recientemente, y bueno, el gran problema que le está generando el tema de las recaudaciones en taquillas. A ver, por eso les traslado esa pregunta. ¿Creen que está en crisis Disney? Evidentemente sí, porque ha estado reduciendo, como bien decís, personal, costos, queriendo subir los precios. O sea, como que están viendo cómo salir a flote después de tantas malas decisiones que han tomado, ¿no? Sobre todo en los presupuestos designados para las películas y series. No, sí, totalmente. O sea, están en épocas flacas, si queremos verlo así. No es una... Bueno, obviamente las empresas intentan paliar este tema de épocas flacas con estas decisiones, ¿no? A ver, rememorando un poquito, Bob Iger sale el 2020, llega Bob Chapek. Bob Iger fue el encargado, digamos, de comprar estudios como Pixar, como Star Wars, como Lucasfilm, Star Wars, ¿no? También Fox, también Marvel. Entonces construyó todo esto que es ahora Disney, ¿no? Lo dejó en 2020, se retiró y entró Bob Chapek, que empezó y se encargó prácticamente de llevar, aterrizar Disney Plus, el servicio de streaming de Disney, con un gran desafío, ¿no? Y bueno, lo hizo, me acuerdo, de manera decidida. Salía Disney Plus ahí por la pandemia, porque justamente se tocó en esos años de pandemia. Y bueno, decidió ahí, yo me acuerdo, la primera gran decisión fue: vamos a tener estrenos simultáneos, vamos a salir en salas y vamos a salir en streaming. Llegó la pandemia y se enfocaron al streaming, ¿no? Y había películas que estaban planificadas para salas, como la de La Viuda Negra, que era una película individual donde Scarlett Johansson asumía como productora. Y en ese entonces, bueno, le dijeron, a mí nadie me avisó que esto se iba a estrenar en streaming. O sea, claro, yo no estoy recibiendo lo que hubiera recibido si es que lo estrenaban en salas. Entonces, y ahí fue la gran primera decisión errónea, ¿no? Porque generó polémicas, hubo juicio, pérdida de millones de dólares para la empresa como Disney. Creo que fue 40 millones que le tuvieron que pagar. Sí, a Scarlett Pero aún Johansson. Así ella dice que pudo haber ganado más. Claro, porque se preveía, a ver, era... Básicamente la película de La Viuda Negra era en su momento la apertura de lo que iba a significar la fase 4, ¿no? Entonces las expectativas estaban altas luego de lo que pasó con Endgame, aunque un poquito obviamente la pandemia lo palió. Pero a ver, lo más llamativo del caso es que uno dice Disney, y cuando dice Disney dice Pixar, dice Lucasfilm, dice Marvel. Entonces tenés una Disney Fox Studios también, Fox incluso ahora, y vos decís, o sea, tenés un abanico demasiado amplio
y lo llamativo, por eso digo, es que todos están en problemas. O sea, no hay uno que se salve y diga, yo levanto la mano y yo soy el consentido, o a mí no me digan nada. O sea, todos están atravesando por un mal momento. O sea, a ver, caso puntual, Pixar. Pixar era como el rey Midas de la animación. Todo lo que tocaba se hacía oro y era más contado los errores que había tenido a de repente, digamos, las grandes películas, ¿no? Por ahí El último dragón, o Mi amigo el dragón, si no me equivoco, esta película fue de los grandes fallos que tenía por ahí el estudio, pero después el resto todo era... De Good Dinosaur. De eso, de Good Dinosaur, mejor dicho, exactamente esa. Que para mí no me pareció una mala película, pero creo que ahí ya comenzaron con un poquito los presupuestos altos. Pero resulta que ahora más bien todo lo que hace Pixar incluso está mal, o sea, está teniendo mala recepción, les está costando demasiado siquiera en taquilla y con presupuestos altos, como ya lo decía Karen. Lightyear es el claro ejemplo y es la gran mancha negra que creo que nunca se va a poder quitar lastimosamente el estudio. 200 millones de dólares invertidos en una película que recaudó 26 millones más, o sea, 226. O sea, eso es catastrófico. Y estás hablando de que prácticamente era como una serie de spin-off o un apéndice de quizás la serie por excelencia o la franquicia por excelencia de Pixar, como es Toy Story, ¿no? O sea, que en su momento creo que hay 2 películas que han sobrepasado los $1.000 millones de recaudación. Entonces es como que tenían con Lightyear la esperanza de decir, llegar a esos niveles de taquilla, y no lo hicieron. ¿Y por qué? Por también malas decisiones, más allá de invertir mucha plata, el tema de la cuestión de que es una película que se la pintaba como uno de los protagonistas de Toy Story, que comando espacial, viajes en el espacio, todo, porque incluso hubo una serie animada en eso, muy similar a Star Wars, misiones, todo. Hubo videojuegos igual. Hasta videojuegos, uno iba al cine y con qué se topaba, con una película más o menos de una paradoja temporal, bastante densa de digerir hasta para incluso adultos que probablemente no entienden estas cuestiones por eso del espacio-tiempo, y encima una polémica que no le hizo para nada bien de un beso entre 2 personas del mismo sexo que duró creo que 3 segundos, al final fue lo menos molesto o catastrófico países, o censurado, ¿no? Incluso pero fue el menor de los males de la película. De lo que más se habló. Y eso es un caso puntual. Hoy vemos con Elemental que le está costando con un presupuesto igual alto. No es una mala película, la hemos visto, es bastante entretenida, incluso emotiva, pero ya no es como que decir Pixar era ese, digamos, sinónimo de garantía y decir, no, tiro Pixar Buscando a Dory más de 1.000 millones, siendo que era al revés de Buscando a Nemo, más o menos la misma historia, pero igual la gente, o sea, le gustaba, iba. Sí, sabía que iba a recibir esa emoción y todo, ahora es como que, como que se ha perdido el gusto, ¿no? Por ciertas películas, entonces ya como que las personas dicen, no sé, ¿no? Si es que ahora como se han vuelto de moda las plataformas de streaming, que lo ven desde casa, ya como que la gente dice, esas películas de dibujo mejor la veo en casa. Sí, puede pasar por ahí, ¿no? De decir, bueno, esperemos que esté en Disney y en Disney Plus y esperemos 45 días, 2 meses y llega. Ahí el tema, yo creo que igual hay otros estudios de animación que están haciendo un buen trabajo, que han revolucionado, digamos, este tema de la animación el último tiempo, contando historias profundas de una manera inteligente. Caso Spider-Man, creo que ahora se va a estrenar Las Tortugas Ninja, que tiene buenas críticas. Hay ejemplos puntuales donde podemos ver que hay otros estilos de animación que igual le están gustando al público, ¿no? Mario aparece. Mario, ¿cuánto costó y da Mario? el ejemplo, ¿100? Casi 100, 110 en el peor de los casos, y ¿cuántos? 1.300 millones. Entonces no es una cuestión, por eso digo, de que la gente no haya películas que quiera ver, sino creo que es una cuestión de administrar mal recursos y malas decisiones en los temas creativos, o incluso malas decisiones ya hasta en el tema de edición o lanzamiento de películas. El caso de Mulan, digamos, ¿no? 200 millones igual de presupuesto para una película que solo se iba a estrenar en streaming, medio que se estrenó al final en ciertas salas en Estados Unidos porque estaba en medio de la pandemia, que no llegó a China donde era supuestamente, o que llegó y más bien causó lo contrario, molestia más que como decir me voy a comprar al mercado chino. Y en este punto justamente también es lo interesante, el mercado chino antes también como que le salvó las papas a muchas películas, teniendo taquillas impensadas
la saga Transformers fue una de las que más se benefició en su momento Rápido del y mercado Furioso, chino. igual. Rápidos y Furiosos también, y bueno, Disney no era la excepción. Lanzaban y la gente iba y a ver, y obviamente estás hablando de un mercado de 1.000 millones por lo menos de habitantes, digamos, que te consumían y te daban como si nada de llegar a los 1.000 millones de dólares, lo cual eso hizo que Disney diga también, ¿no? Ya, es como que metan nomás, se necesita plata, metan, lanzamos en mercado chino y recuperamos, y después resulta que a raíz de lo de Mulan, creo que Shang-Chi, que fue esta película igual de la fase 4 de Marvel, no se llega a estrenar tampoco en China, porque más allá de la mala experiencia, y el actor igual creo que tuvo una declaraciones un tanto desafortunadas, pero es como que todo le sale mal, y por eso, a ver, decía Pixar hace rato, ¿no? Sí. El caso puntual para de repente, pero no es solo puntual, sino que hay varios casos así de varias películas. Marvel pasa lo mismo. En Yo Marvel. pienso que igual es el tema un poco del guión, que últimamente como que quieren abarcar mucho y como que están metiendo igual a la fuerza la inclusión. El tema de que cosas que no son tal vez normales o para la misma serie animada o dibujo o su película oficial, digamos, o la historia, lo cambian para que todos estén felices, pero a la vez la gente ya conoce la historia, ya saben cómo es, y lo que esperan es ver lo mismo, pero ya en película, ¿no? Así. Y al cambiarlo, obviamente las personas dicen, eso ya no es lo que yo recordaba, Claro. digamos. Sí, hay un tema ahí de que obviamente creo que algunos guionistas han tomado este tema de la inclusión como una bandera, digamos, de seguir contando estas historias de esa manera, y quizás para la gente le cuesta un poquito de trabajo más asimilar este tema, ¿no? Tiene que ser un poco progresivo, un poco menos En realidad creo que tajante. más natural, simplemente, más porque natural. cuando lo haces natural nadie se queda. Acá es como que agarró Disney y obviamente se abanderó de la inclusión, y uno dice inclusión forzada, aunque de repente puede molestar. ¿Por qué es forzado? Porque de repente vos decís, tal película como en Eternal va a tener la primera pareja del mismo sexo, de superhéroe, o uno de los superhéroes. Entonces ya lo anunciás y vos decís, a ver, ¿es lo más importante de la película la historia que me cuentan? Porque si no, de repente eso lo han metido así como de cajón solamente por hacer. Que eso es algo, por ejemplo, que DC lo ha hecho siempre bien, incluso en sus películas o hasta en sus series animadas o live action, natural, sin, digamos, agarrar y publicitar que había eso. En cambio acá comenzaron a hacerlo y después resultaba que no solamente, digamos, de repente obviamente hay gente conservadora que por ahí les moleste o no compartan ese tipo de ideas, pero resulta que no es solamente eso, sino que al final las películas terminan no siendo satisfactorias porque lo que decía, no tienen un buen guión, o su historia al final de cuentas no termina de satisfacer. Y vuelvo de nuevo al caso de Eternal. La promocionaron con eso, censura en algunos países de entrada. Y luego uno iba a ver la película y tampoco es que como era la gran cosa de unos personajes que son bastante poderosos, de repente no dentro de la primera línea de Marvel ni la segunda, capaz hasta la tercera, siendo también una propuesta arriesgada. Y entonces al final toda esa idea que quisieron hacer no les terminó funcionando. Y lo mismo con las otras películas, el cambio de repente de razas o cuestiones étnicas en ciertos personajes, que más allá de que si las hacían de callado sin decir estamos haciendo esto o las estamos promocionando solo por esto, que Disney es inclusiva, que vengan todos y no sé qué, les ha generado al final todo lo contrario, porque yo creo que si lo hacían de calladito y realmente se concentraban en mostrar buenas historias y realmente con personajes sumando la diversidad sin promocionar eso, yo creo que iba a ser el resultado distinto a lo que hoy es. Todo el mundo hoy Disney Walk, entonces es como que ya es más La Mansión Embrujada, que recién la estrenan, que es una otra película woke de Disney, mucha gente sin verla, cuando absolutamente no tiene nada, pero ya esa idea en el imaginario colectivo se ha instalado, y lo cual es obviamente nefasto para Disney, y eso se refleja en los números. Tal cual. A ver, teníamos hasta la fase 3, han sido 23 películas en total de Disney, y creo que ha sido una construcción a largo plazo de los personajes, ¿no? Los Vengadores principales, que creo que en Marvel eso era lo que más seguía a la gente, ¿no? Las películas crossover con los personajes que presentaba y todo eso. Y a partir de Endgame,
tuvimos éxitos quizás puntuales después de eso, como Spider-Man No Way Home, digamos que obviamente era un tema aislado porque se juntaban tres Spider-Mans ahí Y de eso tres que es de generaciones. Sony, ¿no? Y eso que es de Sony todavía. Pero después de eso se presentó fase 4, un montón de series, se multiplicó la apuesta, por así decirlo, de contar historias. Y es la fórmula que siempre decimos, ¿no? O sea, cantidad no es calidad, no es lo mismo. Entonces parece que enfocaron sus esfuerzos en muchos proyectos y la calidad obviamente bajó, ¿no? Y además que no puedes plantearte problemas consecuentemente a los héroes, ¿no? Porque tenías un problema enorme en Endgame, me acuerdo, que era Thanos, un enemigo a vencer, etcétera. Y en estas pequeñas historias no se sienten tan trascendentales como en su momento fue la fase 1, 2 y 3, ¿no? No está como tan coercionada o tan Así unida, es, digamos. tal Ves cual. qué cosas pasan aislado. Claro, eso ya en su problema, incluso creo que ya un poquito en la fase 3, como que siendo quisquilloso uno te dice de Marvel, a ver, si pasan eventos tan grandes, ¿cómo puede ser posible que no aparezcan todos los superhéroes, digamos, ¿no? En realidad creo que ahí igual el pasaba un poquito porque tengan de repente amenazas menos grandes, porque si son amenazas grandes no me va a decir y dónde están el resto, están paseando, están en otro lado o qué están haciendo, más o menos es la pregunta que uno se le ve. O acudían al recurso de decir, no, es que estas películas pasan en paralelo, pasan con poco tiempo, entonces más o menos subsanaban. Hoy como que de repente han estado más divididas, que te pasan unas cosas por aquí, por allá, o de repente a ver con personajes que vos decís al final de cuentas ni siquiera te inspiran ese cierto temor como para un villano de calibres de algunos superhéroes, como pasó con Falcon and the Winter Soldier, que no me parece una mala serie, pero al final como que el enemigo no me terminó de convencer, no era lo amenazante que podía haber sido, y hoy vemos con Secret Invasion que pasó algo similar, diluir a la mínima expresión un arco argumental de los cómics bastante interesante que involucraba prácticamente a todo el universo Marvel a simplemente una serie medio de espías y media encima mal hecha, y nuevamente como que tenés, y eso es algo igual que han criticado mucho, es como que hoy todas son como superheroínas en Marvel. Tenemos Miss Marvel, She-Hulk termina siendo la hija del Skrull de Talos, Gaia, otra super heroína con poderes de prácticamente todos los superhéroes que hemos visto hasta el momento gracias a su ADN. Entonces vos al final decís, y esto obviamente no es una cuestión que uno sea machista o la crítica, porque al final quienes más consumen o han consumido los cómics y bueno, las historias de estos personajes son hombres, Claro. más bien mujeres se han sumado en el último, lo cual es bueno, pero hoy tener, digamos que, y está bien, me parece bien, pero lo que no me parece bien es que lo hacen en detrimento justamente del otro género, es decir, no, ahora como que todas van a ser mujeres y a los hombres a un ladito nomás vayan a ser por allá. Creo que O sea, el problema de que claro. se está dando últimamente, como dicen, ¿no? El tema de feminismo, lo de machismo, es como que dicen, ahorita la tendencia es esto, vayamos y apoyemos. Que si ahorita la tendencia es la inclusión, hagamos esto. Que si ahorita, o sea, como que se están moviendo y no están manteniendo firme su lineamiento, y eso está desequilibrando a tu mismo fan, digamos, como que ya no ven la misma línea que ellos les gustaban, porque igual vamos a ver más adelante que las personas de adultas que antes miraban los de Marvel, las películas de Marvel, han disminuido. O sea, como que ya no le está interesando mucho porque dicen, no, ya como que lo mismo, como que ya no, está perdiendo el hilo, que o mucha comedia le están poniendo, menos acción, menos trama, menos historia, como decías de los villanos. A veces ni se entiende por qué era malo. Sí. O sea, como que muy rapidito, dice que pasó algo super level y ya es el villano y que lo odia y todo. Entonces, como que falta un poco más de historia, ¿no? De Trasfondo. desarrollo de Eso, personaje, claro. justamente, ¿no? Dice, y obviamente los primeros Vengadores sin protagonismo prácticamente en fase 4 y fase 5, ¿no? Y además el enemigo a vencer en este caso que es ¿cómo se llama? Kang el Conquistador. Kang el Conquistador, el sustituto de Thanos para esta fase. El Jonathan actor Mayors no ayuda. está envuelto en polémica. Va a salir en Loki, por lo menos se ha visto en el tráiler, parece que ya estaba todo grabado, pero él tiene
problemas con la justicia por un tema de como violencia doméstica. Entonces no lo favorecen nada. Parece que Disney igual los planes los ha puesto en stand-by. Va a cerrar este año con The Marvels. Loki de Marvels es lo único que falta. Y de ahí veamos qué pasa si lo... No, y a ver, con lo de Marvel también es que en su momento comenzaron a anunciar que series de fulano, que serie de sutano, que serie de mengano. A ver, por ejemplo, hemos visto la serie de Hawkeye, que me parece interesante, que Kate Bishop, interpretada por Hailey Steinfeld, creo que puede ser una pilar fundamental del UCM en el futuro. Pero hemos visto que de ahí se desprendió una serie de ecos de este personaje que en los cómics, por eso digo, ni siquiera de repente es de la cuarta línea, es muy relacionada con Kingpin o Daredevil, pero de ahí como para tener su serie propia uno dice, a ver qué pasa, cuando hay otros personajes que la gente pide a gritos, como decimos comúnmente, como Nova, que ni siquiera le han hecho caso hasta el momento, y lo mismo pasa con ese spin-off de WandaVision de Agatha, que uno dice, a ver aquí qué pasa, y entonces pues el personaje podrá ser simpático, todo lo que sea, pero ameritarle una serie completa, de repente un especial por ahí, pero después para una serie, y peor que las series hemos visto igual que también tienen presupuestos altos. Secret Invasion, 200 millones, ¿para qué? Para ser de las menos vistas. O sea, y lo mismo Miss Marvel, de repente por ahí podías funcionar como un personaje de apoyo o secundario en alguna otra serie, le das su misma serie que tampoco con decisiones completamente a veces que uno no las entiende. Mucha gente sí, parece más un documental de National Geographic sobre la división de la parte de la India cuando era colonia de Inglaterra, más que una historia de superhéroes o del mismo personaje. Entonces como que decimos aquí qué pasa, digamos, ¿no? Y hay otros personajes que de repente merecían algo más y como que se han quedado, salvo Moon Knight de las presentaciones recientes, que es como que funciona igual, como que no ha estado demasiado unido al universo Marvel, pero al final de cuentas también, digamos, en la historia hace agua, porque igual nuevamente tiene un final con una amenaza tan grande que vos y decís, ¿y dónde está pues el resto, digamos, no? ¿Qué está haciendo el resto de los Vengadores que están todavía por acá, por el planeta, que no se enteraron que esto estaba pasando? O sea, hay conexiones, ¿no? No hay, pues, o sea, hay ese vacío. Y bueno, vos decís. Y no es que creo que haya saturación en el tema de superhéroes, sino que creo que han dicho, vamos a hacer películas nomás o series, y como son personajes listos, y no tenían... Solo querían producir, y han visto ese error y ya recientemente han dicho, ya no vamos a producir, ahora vamos a reducir, vamos a enfocarnos en la calidad. Freno de mano. Exacto, digamos, porque ya se dieron que se iban a chocar en frente, porque se ha visto en las taquillas, se ha visto en la reacción, se ha visto hasta en los mismos streaming, o sea que ya no se están mirando casi las series, entonces... Claro, porque mira, si ves el comportamiento de taquilla de las películas de la fase 4, salvo obviamente No Way Home, que superó los 1.000 millones, pero es por ese factor nostálgico de tenerlo Andrew y Toby, obviamente, digamos, pero luego, a ver, se esperaba que Multiverse of Madness, la continuación de Doctor Strange, la segunda película, llegue a 1.000 millones, no llegó, ahí creo que medio estirando, llega a los 800 o pasando un poquito los 800, y eso que era una película que se esperaba mucho porque se decía igual viajes por el multiverso, y al final creo que terminan visitando 4 multiversos, lo cual igual esa es otra de las cosas, otro de los errores. Sabor a poco, saga ¿no? multiversal, y al final que no hemos visto ni 20 creo universos si sumamos todo y contándolos bien y bien. Creo que más vimos en Spider-Man Across the Spider-Verse, mucho más universo en una sola película animada que todo lo que hemos visto en la fase 4 y bueno, ahora ya la 5 del UCM. Lo mismo con Black Panther, que se esperaba mucho de una secuela, una película que llamaba a ser muy emotiva porque ya no estaba Chadwick Boseman, tampoco llega. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la presentación del gran villano ni siquiera ha superado a la primer película, con un presupuesto casi el doble, 200 millones costó, y no ha llegado más que a 420, 430 creo. Tiene que ser 3 veces más. Tendría que haber hecho 3 meses más. Entonces uno ve y todas esas cosas va sumando, y como digo, nuevamente llamativo, porque ahora Star Wars pasa por lo mismo. Ya vimos Pixar, Marvel y Star Wars lo mismo hemos visto, y en Star Wars es incluso más notorio porque, a ver, luego de The Last Jedi del 2017, en la cual muchos no le gustaron porque
de repente la muerte de Snow prematura o decisiones tampoco de repente poco acertadas, pero ya habían tenido un camino que habían elegido. Resulta que por el descontento de los fans agarran y todo lo que tenían planificado lo terminan revolviendo, y ves una película como el ascenso de Rise of the Skywalker, que al final vos decís, a ver, ¿qué pasó aquí? Lo volvés a traer a Palpatine, que es algo que se dio también en los cómics, pero se hizo de una mejor manera. Pero al final te meten hasta un metraje así, una escena cortita de los Ewoks, cuando nunca los llegamos a ver absoluto. Sí, Te voy a decir que hicieron dar fanservice, pero mal hecho, entonces. Claro. Ya, y así, no solamente en las películas, hemos visto en la serie películas como la de Boba Fett, un personaje que a mí particularmente no entendí por qué se llegó a ser tan popular, cuando en la trilogía original creo que dice 2 frases y aparece creo que 2 o 3 minutos en un par de películas, pero era la cara de los clones. Claro, pero es eso. No, pues pero era Yango, pues su padre, ¿no? Es que al Claro. final más bien lo explicaron mejor y parecería más interesante el personaje, pero una serie le da que al final medio que salva, porque de lo mejorcito que crearon es de Mandalorian, que yo siempre digo, no es que sea mala, pero me parece muy sobrevalorada como para decir, oh, es lo más grande que ha hecho Disney de Star Wars. Es buena, calidad buena, la historia interesante, pero no estás hablando, digamos, de uno de los personajes siquiera principales, o de algún Skywalker por ahí, o un Jedi. Y cuando hacen una serie Jedi y nada más y nada menos que de Obi-Wan, se mandan, pero así un desastre total. Claro, debió ser algo más como que... Entonces, sí. series y películas, Sí. y de una Está franquicia complicado. que prácticamente llevándola relativamente bien podía generar millones y millones. No. Y eso es lo que me llama la atención, o sea, si están teniendo falla en los... Yo es lo que digo, ¿no? Es el guión, porque el desarrollo del personaje y todo es guión. Y aún así ellos quieren meter a la inteligencia artificial, ¿no? Sí. En lugar de fortalecer a sus guionistas, darle motivación, que una vez se enfoque bien todo. Ahí complicado. Bueno, estamos ahorita en esta crisis, en esta huelga de guionistas y de actores por justamente la utilización de la inteligencia artificial en la industria. Parece que están explorando ese rubro, quizás no están contentos, no sé. Ahí hay un tema que tienen que resolver entre los guionistas, los actores y las grandes casas de ideas. Pero, a ver, siendo puntual en este tema de Star Wars, El despertar de la fuerza fue bien recibida, que es la primera de esta trilogía, de la última trilogía de Star Wars, y era muy parecida a Una Nueva Esperanza, ¿no? O sea, Claro, en la mecánica, ¿no? Pero parece que a la gente le gustó, y después ahí hubo decisiones un tanto muy incomprensibles, como lo decía Mauricio. Lo que sí rescato es que de las series, de los personajes secundarios, no solamente estaba ahí de Mandalorian, sino Andor, que tuve la posibilidad de verla, que es un personaje que lo vimos en Rogue One. Uh-huh. Y la verdad es que me gustó bastante la serie. Eso es con The Mandalorian, mucho mejor que las películas, la verdad, que las últimas películas. Y hay planes para que ellos saquen todavía 3 películas más. O sea, hay una cuarta que continúa esta saga. Va a haber otra película que va a ser de Acolyte, creo, si no me equivoco. Y otra película que va a unir estas series de Ahsoka Tano, El Mandoverso más o menos. el de Mandalorian y Boba Fett, ¿no? El libro de Boba Fett. Entonces, hay planes, pero no sé qué tal Claro, resulta. lo de Andor creo que ahí le termina pasando factura, justamente por eso te digo, lo de Boba Fett y lo de Obi-Wan le termina pasando factura a esta serie. No la he podido ver, sí he visto que tiene críticas bastante interesantes, algunas muy positivas, pero el tema de no llegar, creo, a las reproducciones que se esperaban es lo... Pero creo que va a tener incluso segunda temporada, si no me equivoco, Sí, había. sí. Son Pero 2. digamos, por ejemplo, te digo, ahí no sé qué tan interesante, siempre esta es una cuestión personal que yo tengo, es decir, hacer un material de repente de un personaje que vos ya sabes cuál fue su desenlace, porque Claro. eso lo vivo en Rogue One, y eso igual se aplica, por ejemplo, para la película de La Viuda Negra, que creo que fue estrenada en una mal fase de Marvel, creo que debió ser antes, porque o sea, vos ya sabes, por más que el personaje lo querrás, tenga cierto Claro. apego,
vos decís más o menos qué le pasó. Ya sabes que va a morir. Ya digamos. sabes que en el futuro, claro, no va a estar y no va a tener un peso, digamos, en lo siguiente. Tal vez en medios como desarrollo sí llegan a funcionar, digamos, ¿no? Bueno, vos sabés que Obi-Wan de repente, en Una Nueva Esperanza, hasta ahí llegó físicamente y luego está como un fantasma en la fuerza. Pero es un personaje que está en otro nivel. Para el personaje de otro nivel, eso sí te funcionan. No te funcionan para todos contar sus historias. Lo mismo con Han Solo pasaba con la película, que igual fue un desastre. Ese juego pasó por el infierno de desarrollo. Que Han le dicen, Solo, ¿no? una historia de Star Wars. Claro, el Hell Development. Porque al final, en ese momento, igual estaba Lucasfilm como que, ay, vamos a sacar como películas para todos, más o menos, ¿no? Claro. Digamos, vamos a hacer, ay, sí, películas para vos, todo. Sí, pero tenés razón en eso de que, o sea, si es que vos, esa película que querés darle como de su desarrollo, su historia, hacerlo antes de que sepamos su desenlace, sí, porque hasta vamos a crear mayor empatía con él cuando o cuando fallezca o desaparezca o se despida de todo el mundo de la película y todo eso. O sea, vamos a tener como audiencia mayor empatía y de, no, lo vamos a extrañar, porque, pero de que después de que ya no va a estar, te aparezca y digamos, pucha, ¿no? Claro, y eso no funciona, por eso te digo, con todos, son así con personajes, pero pues que realmente han calado hondo. Obi-Wan es el caso, porque ¿quién no quiere saber qué es lo que le ha pasado a Obi-Wan durante ese periodo que estuvo recluido en Tatooine cuidándolo a Luke, digamos, ¿no? Pero no es con todos, por eso te digo, no es que hay que fulanito, a que sutano, a todos van a tener su película o todos van a tener su serie, por más que ya no estén, pero vamos a contar qué es lo que pasó. Eso igual como que no te llega a, digamos, a cerrar muy bien el círculo. Mucha gente también no le agrada, y bueno, salvo después algunas historias igual de Star Wars con el tema animado, que ahí sí van bien, digamos, porque The Bad Batch es una gran serie, la verdad, animada. Creo que igual la historia de Ahsoka, porque es un personaje que todavía sabes que está vivo, muy relacionado con con Anakin Skywalker, y bueno, luego Darth Vader, digamos, como que vos decís, aquí este personaje tiene mucho potencial y uno quiere saber qué es lo que le pasa, dónde está Ahsoka, porque encima ha aparecido más allá de digamos que las películas de animación o las series de animación, y incluso dio el salto a live action, ¿no? Entonces, ahí esos personajes, por ejemplo, te pueden funcionar muy muy bien. Y otra de las cosas es que, a ver, yo siempre he escuchado igual muchos fanáticos, muchos Warsi o mucha gente que le gusta Star Wars, dicen, Star Wars tiene para contar muchísimas historias, es de una galaxia amplia, hay miles de cosas, incluso en cómic habían que Disney igual los desechó en vez de seguir esa línea o inspirarse en ese material, sino que los convirtió como en leyenda. Pero yo creo más bien que mientras más te alejas de periodos donde intervienen los Skywalker, que al final creo que son el hilo central tenés más posibilidades de fracaso, pero mientras más cerca los tengas, vas a tener, creo que, más posibilidades de éxito. Entonces, y ahí, digamos, hemos visto de Mandalorian con el cameo de Luke Skywalker, mucha gente por nada más creo que comenzó a ver la serie. Ahsoka, vos decís, en algún momento se va a tener que volver a encontrar con Darth Vader, que es el gran villano de la saga. Entonces, y lo mismo pasó con Obi-Wan, que una de las cosas por la que la gente la vio también, porque a pesar de que la serie no es buena, pero sí tuvo buenas reproducciones, es que sabías que iba a volver Hayden Christensen, no solamente como Darth Vader, sino como Anakin, y aunque sea verlo una vez más en un flashback, eso obviamente igual te genera el interés. Entonces creo que está bien, podés hacer cosas de Star Wars, pero si lo haces más cerca de los Skywalker, creo que tenés, o por lo menos para mí me llama más la atención. Justamente hablando de eso, y me corrijo, en esas 3 películas, una de ellas no, The Acolyte va a ser una serie, y la otra película, la tercera, aparte de la cuarta de la trilogía de Rey y de esta de las series, va a ser Los Primeros Jedi, película que va a enfocarse en la era de mucho antes de que nazcan los Skywalkers y todo este equilibrio de la fuerza. Así que por ahí Mauricio tiene razón, y mientras más lejos esté de los Skywalkers, pues el éxito. Ahí en esta película vamos a ver las bases de cómo se fundó lo que conocíamos como la República,
en la primer trilogía. Y bueno, hay otras series que están confirmadas igual, The Skeleton Crew para este año, a fin de año. Jude Law va a fungir como protagonista. The Andor, la temporada 2, va a salir el 2024, en agosto del 2024, así que falta un año todavía. The Acolyte igual va a salir el 2024. Y bueno, hay otras películas, otras series que están, a Star Wars, A Droid Story, que va a ser enfocada en los androides de Star Wars, en C-3PO y en Arturito. Y Lando va a tener una serie, eso sí está confirmado, pero no se ha confirmado fecha. Donald Glover podría ser el protagonista, estaban barajeando ahí. Taika Waititi igual va a dirigir otra película de Star Wars, por si acaso. No se sabe cuál. Y supuestamente está, eso es un rumor, pero está confirmada una nueva trilogía una vez termine la última película donde Rey es protagonista, la nueva trilogía de Rian Johnson. Eso es lo que tenemos de Star Wars. A ver si con esa nueva trilogía pues nos traen algo interesante, porque realmente ha sido, y lo dejan trabajar sin enfocarse mucho en lo que opine la gente y netamente en el aspecto creativo, ¿no? Eso es importante. Claro, no, es así, por eso te digo yo, a ver, de repente lo de Taika Waititi creo que andaba igual ahí en problemas, esperemos que eso no se concrete, porque la verdad que con lo que hizo con Toro. Mauri lo odia, no pues, sé porque quién hizo puede, Thor Ragnarok y quién, Mauri, ¿qué hizo? ¿quién puede estar? No, esa película, como dijo Homero, me da ñañaras en el occipucio, no la he podido, no, de verdad no la he podido ver, la vi, me acuerdo, fui a la premiere y salí echando espuma por la boca, creo que nunca me había enojado tanto. O sea, en ese obviamente momento con una Ragnarok era un película. tono oscuro, ¿no? Y él le quiso dar un tono carismático. No, cualquier cosa, güey. Y luego, bueno, ya cuando fui a ver Love and Thunder, fui con No, otra sí, es mentalidad así. de decir aquí, a ver, no me voy a enojar porque sé que va a ser cualquier cosa. No me pareció, por eso digo, mala película, pero igual con un tono que para el personaje poca gracia le hizo. Y bueno, después Chris Hemsworth, lo hablamos la otra vez, incluso termina diciendo, ay, sí, no le gustó, cuando en su momento con Ragnarok decía no. Entonces, Sí. esas cosas igual también han Mucha terminado. comedia, ¿no? Mucha Demasiado comedia. en lo que vos esperabas, que es más acción, más historia y... O darle un poquito un mejor trato, algo más de emotividad. De repente no ser serio o a la oscuridad como en su momento tanto se apegó, no, Snyder con lo que hizo con DC, digamos, ¿no? Pero vos podés hacer películas serias de superhéroes o de personajes de cómic y ves que van a tener éxito. De Joker es una muestra, digamos, ¿no? O sea, es más, ni siquiera sin el personaje principal de repente. ¿Y por qué vos decís con Marvel no pueden hacer cosas así similares? Y lo mismo con Star Wars, digamos, ¿no? ¿Por qué no hacer? Por ejemplo, una serie que creo que si la manejaran bien, porque tiene muchas cosas por demostrar, sobre todo digo de los cómics, si te apegas a eso, es material sobre Darth Vader. Claro. O sea, sin necesidad de repente involucrar a otro más personajes, algo más íntimo, de ver todos esos años que pasaron desde que muere Padme hasta que, bueno, vuelve al lado luminoso, porque ha hecho un montón de cosas. Entonces, ver cómo se comportaba, cómo era su sufrimiento de saber que no tenía el amor de su vida, por la cual incluso se volvió un Sith, y ese sufrimiento físico que tenía, porque prácticamente era más máquina que ser humano. Muchas partes del cuerpo tenía que pasar horas y horas en tanques especiales de líquido para no sentir dolor. O sea, esas cosas, a ver, a mí particularmente me llamarían la atención. Claro. De decir una serie así, más que de Boba Fett, digamos, ¿no? Más que de personaje secundario y no Claro. del principal, ¿no? Bueno, guionistas, escuchen por favor, porque aquí Por vamos si acaso, a registrar eso esa idea. es solamente una idea. Y mira, estamos hablando, por eso te digo, vamos de nuevo recopilando Pixar, Marvel, Star Wars, tumbo en tumbo en tumbo. Y bueno, el otro, Disney Studios, también pues de tumbo en tumbo. O sea, la mayoría de los live action, mira, o sea, han sido poco fieles, en algunos casos casi nada, algunas inspiraciones leves con respecto a sus versiones animadas. Y que resulta, vos vas como niño, decís, ay, he visto esta película tantas veces, quiero más o menos ver cómo se verá el príncipe o la princesa o bueno, la sirenita en y te vas y te topas con otra cosa, ¿no? Eso es lo que yo decía. ¿Causa o no causa O sea, cierta ¿por qué decepción? cambiarlo? ¿Por qué no crear nuevas historias donde tengan los personajes que quieren que sean? Pero no pues algo que ya está.
ya está hecho, digamos. Entonces, la gente espera ver eso, pero actualizado. Así es. No que le cambian todo. Claro, todo y sin motivo, digamos, a ver, yo ahí, no, por eso, ay, no, racismo, no, No es tanto es racismo, racismo. porque, a ver, en los dibujos animados de la sirenita, en la serie, había una sirenita de color que se llamaba Gabriel, entonces agarrarla y hacerla, de repente darle el protagonismo a esa misma que sale de una serie que encima mucha gente recuerda, y por ahí Ariel la podías haber vuelto el personaje secundario o de Claro. apoyo, y tampoco va a perder, digamos, nada de repente, y bueno, vemos en ese caso puntual que fueron 250 millones de dólares de presupuesto, regrabaciones, no sé qué más cosas, y hoy está como que queriendo arañar los 550 o los 600 para no ser un fracaso. desastre, un fracaso en taquilla. Entonces, y vemos lo mismo que ha pasado con otras adaptaciones, y ya Disney sigue. Es más, se viene el próximo año Blancanieves y ya está causando revuelo porque no van a haber enanos, porque ahí se generó en algún momento Esa una película va a estar política, llena de ya está controversia. llena de hate porque no van a ser enanos y no van a Igual ser... están diciendo que la protagonista no es tan blanca. No, es más, pues es Rachel Ziegler, que la vimos en Shazam 2, es más, incluso medio de orígenes latinos tiene por ahí, y me decís, o sea, si es Blancanieve, es más, hasta el nombre es blanca como la nieve, por eso era que era el nombre Blancanieve. Vos me traes una, me mostrás a una actriz que de repente no me cumple con esos papeles, y ahí vos decís, a ver, aquí hay sí algo raro, digamos. Sí o sí hay algo raro. Claro, o sea, de no Entonces- están haciendo lo mismo de no Y- poner al principal, o sea, o al actor, como es la característica del personaje original. digamos. lo más similar, y encima, por eso te digo, no hay enanos, no va a haber, porque generó, y ahí intervino Peter Dinklage, que todos los conocen de Juego de Tronos, porque dijo que es el estereotipo de los enanos que son mineros, no sé qué. Disney se tomó eso, la palabra de un actor que encima está en una posición ventajosa porque claro, ya es famoso y todo, y resulta que al final le han cortado el trabajo a actores de baja talla que les cuesta, sabemos, porque no en, Claro. en todas películas aparecen, y resulta que ahora los enanos van a ser, no sé, una especie de como que hadas o criaturas de la naturaleza, no sé qué, y vos lo ves a los enanos y de todos colores, todos sabores y de todas cosas, y menos lo que veías en los dibujos animados. Claro, podríamos decir que es discriminación para los enanos que no le quieran dar papeles por ser enanos. Exactamente, entonces eso ha generado ya hoy un hate negativo, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, a ver qué pasará con esa película, sí, todavía creo que en postproducción, pero ya las imágenes que han lanzado es como que, no sé, capaz y que le vaya peor que a la Sirenita, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar Hay varias que han tenido eso. esas decisiones? Por eso. Mulan, por ejemplo, estábamos hablando antes de que salió en pandemia. Y Mulan, el animado, es una peliculaza, realmente. Y ya Sí, es muy buena y su mensaje y todo, ¿no? el mensaje y todo. Y salió en Disney Plus, salió en pandemia. Y ya, pucha, no fue nada lo que esperaba. Incluso Mauricio nos decía igual que encontró errores ahí de continuidad en las escenas, algo no Muy visto. cortado. Y lo peor, la muy querés brusco. hacer de repente en ocasiones tan realista, y dejas de lado, y discúlpame, pues Mushu era pues de la parte central, es el Era- dragón, que no y lo- aparezca, y y lo al final quitaron. que aparezca alguna especie de fénix, así, pero una versión recontra diluida, no sé, creo que -1000, o sea, eso al final voy a decir, a ver. O Y sea, después se quejan de por qué no claro, recaudan. ¿por qué la gente no acepta si no les estás dando de repente lo que esperaba? Y no es una, pues, la cuestión, o sea, no es una situación, o sea, no es un caso, digo, decir, es un caso aislado, sino que se está volviendo repetitivo, y bueno, por eso decís, ya la gente no acepta. ¿Quién va a ir? Pinocho, discúlpame, o sea, Pinocho, así Con Tom claro, Hanks, ¿no? claro, con Tom Hanks, es un asco de película, o sea, pero es un asco por lo mal hecha que está, o sea, a diferencia de la película De animada que Guillermo del tiene, no, y peor justo que sale con Guillermo el Toro en Netflix en esa misma época, o sea, en una apuesta riesgosa de motion capture, hecho casi de manera artesanal contra una película acá en la que los veías, pues, o sea, la decisión creativa de Pinocho, de prácticamente como el dibujo, pero hecho en CGI, en un mal CGI, encima desproporcionado en cuanto al tamaño de las personas reales que aparecían.
o sea, y la historia igual de lo que es Pinocho, muy diluida con algunas cosas, igual esa película criticada porque la hada que aparecía en Pinocho en la animada era blanca y rubia y acá es una persona de color con la cabeza rapada, entonces al final molestó a mucha gente, pero al final termina siendo la de menos porque la hada creo que aparece 2, 3 veces. creo Claro. que ni en 2 minutos Ahí contando para que tengan idea, o sea, Pinocho de Guillermo del Toro tardó 15 años en hacerse con el motion capture. Esta se hizo en 1 año y medio, creo. Claro, y solo salió para Disney Plus y más. La con Wendy y Peter Pan, igual lo mismo. En el live action, Peter Pan, no le he visto la película, pero por las reseñas, los comentarios, lo que he leído, es como que el pelele que está ahí nomás, digamos. Claro, es que es así. O sea, al final lo terminan volviendo a un personaje carismático o muy entrañable, en como que hay un tonto que está ahí nomás por estar simplemente y le da el protagonismo a otros que no terminan de ser carismáticos o solamente por forzarlo y te genera, por eso te digo, y eso es lo llamativo, es un caso tras otro, tras otro, tras otro, y es como que decís vos, esta gente no está aprendiendo nada ante tanto Prácticamente fracaso. solo hagan y no ni analicen, ¿no? O digan, oye, tengo una nueva idea, hacela. Y ni siquiera la Como que no entra, meditan, ¿no? no hay un área de control de calidad. Exacto, y lo que ¿no? decías el otro día, ya, lo que decías hace rato, ya es como la guinda del pastel. Estamos en medio de una huelga de guionistas y actores que están peleando por mejor retribución por el trabajo. Resulta que Disney ahora está haciendo de las abanderadas de la inteligencia artificial, tratando de pagarle mucho dinero a personas que se encarguen de la cuestión de inteligencia artificial. O sea, y cuando tenés actores que les has podido pagar lo que realmente les corresponden, y si los hubiera sabido aprovechar, generaba las ganancias, porque ya hemos visto que generaban en un momento muy buenas ganancias las películas de Disney, incluso propuestas arriesgadas como fue Alicia, la de Tim Burton con Sí. Johnny Depp como el sombrerero, que ganó. Y luego ahora ya no querés hacer lo mismo, pero no es una culpa de los actores o los guionistas, porque al final ellos son los que los que escriben y los otros los que ponen el rostro. Vemos que ahora están pensando en inteligencia artificial, en pagar simplemente por su imagen, que Una por- vez y después una vez y todo. producir la Entonces, manada. claro. De por vida al actor, ¿no? Hay otro de los éxitos que Avatar 1 y Avatar 2 igual que de Disney, y obviamente ese sí tuvo una gran repercusión en taquilla, por lo menos el año pasado, que se estrenó en diciembre de 2022, la 2. Tardó 14 años en hacerse, pero obviamente esta película es un caso aislado porque James Cameron tiene un proyecto son 5 películas, y obviamente van muy ligadas estas películas a las atracciones que generan en Disney y en los parques de la película, ¿no? O sea, prácticamente James Cameron, o sea, entre medio en que hacía la 2, después de hacer la 1, se dedicó, incluso se involucró en la creación de parques de atracciones de Avatar Claro, con temática, ¿no? con temáticas, y de ahí Y eso continúa que- haciendo. eso es de Fox, ¿no? O sea, es legado de Fox. Legado todavía. de Fox que llegó. Igual las películas de Fox hemos visto que las últimas que ha estrenado igual Disney como que no les ha dado absolutamente, digamos, la importancia que debía, o en el tema de marketing, de repente agarrar, era como que ya estaban, ya sáquenlas, digamos, ¿no? Al final fue como que para comprar, para potenciar estar Disney Plus, que al final igual vemos que por derechos y todas cosas en Europa, en países como en España, Star es una parte de Disney, y acá en América Latina, donde sabemos que siempre es un tema más complicado el poder pagar servicios, al final lo ofrecen como otro servicio extra, lo cual a mí me ha parecido una mala política, aunque después te dicen combos plus, pero vos lo ves el combo y te suman el uno del otro, y es lo mismo, digamos. Mejor accedes a los dos distintos, no tenés algún tipo de rebaja o beneficio. Y bueno, todas esas propiedades intelectuales que tiene, no sabe qué hacer Disney, el tema de Alien, por ejemplo, no, más bien con Depredador hicieron una película medianamente que fue Prey se Prey, llama. que fue para justamente Star Plus, algo de lo mejorcito que ha hecho, pero después no tiene idea, y tienen un montón de propiedades intelectuales que al final de cuentas ya vemos seguramente las va a terminar o como que terciarizando a otro servicio para obtener alguna ganancia, o no sé si las llegará a prestar o las encajonará
de por vida, digamos, ¿no? Y vemos que también igual en eso han tenido decisiones raras. En el caso de Willow, una que fue en su momento como una película de culto que con el pasar de los años ganó cierta popularidad, le das una serie, a los 6 meses esta serie no funcionó porque igual demasiado progre, como dicen, pero más allá de lo progre, malas decisiones, mala escenografía, actuaciones y un montón de cosas. A los 6 meses, que era exclusiva de Disney, venga para afuera y ni siquiera va a estar disponible, sino para afuera, o sea, del catálogo, chao, digamos, ¿no? Sí, lo borraron. Y los que la estaban mirando ya se quedaron a medias, ¿no? Lo cual obviamente te dice, a ver, eso, y por eso son demasiadas cosas. Ahora no sé, la gran pregunta es, ¿podrá Disney revertir todo esto? A ver. No, y mira, yo lo veo cuesta arriba. Hay varios proyectos interesantes por el nombre, pero ya en la realización, en el desarrollo... Ya el público no está confiando mucho, ¿sabes? Como que dicen película, pero ya como que ya no da ese prestigio que antes tenía, ¿no? Sí, antes era una película, vamos a ver la de Disney, o no, las de Star Wars, pucha, eran los grandes blockbusters que uno esperaba todos los años, ¿no? Yo me acuerdo, esta última saga de Star Wars se estrenaba todos los diciembre. Y yo iba con mis sobrinos, esperábamos para ir a ver las películas. Claro, pasado un año fue, pues, ¿no? Pasado un año. Entonces, a ver, yo creo que pasa por una cuestión acá, más allá de los recortes, obviamente que eso lo hace para evitar seguir perdiendo más dinero Disney. Es una cuestión de que comiencen de nuevo a volcarse en la calidad de los productos que hacen, sin dejar dejando de lado cuestiones externas, de tratar de complacer a un montón de gente y al final no terminan complaciendo a nada, sino hacer realmente buenas películas y series, porque igual la gente, hemos visto, hoy es lo más reciente con Barbie y Oppenheimer, vemos que la gente todavía va a los cines, está abierta a ciertas propuestas, digamos, ya sean nuevas, viejas, o pertenecientes a franquicias. Si las hacen bien, la gente les va a responder. Lo mismo con la serie, con The Last of Us, la hemos visto en HBO, de las más nominadas últimamente a los premios Emmy. Cuando haces algo bien, la gente te responde. Ahora, cuando haces cualquier cosa y lo haces por hacer, simplemente... Claro, el boca a boca ya va diciendo, no, malaza, ya no vaya. Sí. Esperando más en el streaming, ahí para un fin de que no hagas nada. Sí, o sea, tiene razón Mauricio, o sea, las que se hacen bien tienen ganancias. Por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, la 3, tuvo su ganancia, quizás no como esperaban y todo eso, pero sí a la gente le emocionó, digamos, ir a ver esa película. Después tenemos otra, bueno, está el ejemplo de Mario, que igual generó un montón de dinero, 1.300 millones. Barbie y Oppenheimer apuntan a eso. Lamentablemente creo que Misión Imposible 7, al competir con Barbie y Oppenheimer, está mermando un poquito, pero era un buen producto, es un buen producto. Y bueno, hay otras películas ahí que están compitiendo, igual Misántropo está por ahí, está... bueno, tenemos... Eso igual ha mermado mucho, ¿no? Porque hemos tenido estrenos, incluso 2 estrenos a la semana, de manera muy seguida, desde mayo hasta agosto, entonces... Ir a ver al cine con tu familia todos los fines de semana es carísimo, o sea, no hay bolsillo que aguante hacerlo así, ¿no? No, pues y peor de repente, por eso te digo, a ver, si vos me decías, no sé, a ver, La Sirenita o Spider-Man, Across the Spider-Verse, digamos, ya pues a veces te jugás a la segura y no, ya Disney me viene fallando, voy nomás por Spider-Man, o sea, no es una decisión complicada, digamos, ¿no? Exacto. De decir, a ver, vamos a darle, ¿no? Y peor, como te digo, si no vas la primera semana, que es lo que más recaudan, ya después se va diluyendo, y si tenés competencia, y a veces competencia es la buena, entonces creo que eso igual Disney tendrá que hacer sus ajustes en cuanto a fechas de estreno, tratar de ver que no compitan con otras películas de repente de grandes estudios, o que sean grandes apuestas de los estudios, ¿no? Entonces por ahí pasa, ¿no? Creo que... Eso igual es una decisión importante, ¿no? ¿En qué fecha lo van a publicar? ¿Cuáles son las que se están publicando o están programadas? Porque la gente sabe, digamos, ya como que van sabiendo, ¿no? Se tienen planificado esta. No vas a competir con Mario y con Elemento, digamos, ¿no? Entonces vos ya te das cuenta cuál van a preferir. Entonces decís, no, yo prefiero aplazar 2 semanas o 3 y ya
recién publicarla, ¿no? Ahí sí, se llaman las ventanas de lanzamiento son 3-4 semanas que las películas generan en taquilla. Y realmente, o sea, vamos a pasar de tener estrenos seguidísimos a épocas de sequía. Épocas de sequía, agárrense porque esto de la huelga de guionistas y actores está para largo y varios proyectos han pausado, entonces va a ser algo similar como que en la pandemia, ¿no? O sea, se pausó, ¿cuánto? La producción, 8 meses prácticamente, que no se hizo nada. Entonces las películas, las series empezaron a salir seguidas. Solo que en esa, luego ahí no tenías que estrenar en los cines, o algunas que se habían quedado nomás simplemente, ¿no? Que ya recién vemos que ahora se están estrenando. Entonces, a ver, esperemos que esto sí, pero le sirva a Disney, como te digo, para tratar de reencauzar el asunto, porque si no, estabas hablando de la compañía de entretenimiento más grande y que se venga abajo, obviamente esto va a generar también un efecto colateral en las otras que tampoco no es que estén pasando por un momento muy bueno, digamos, ¿no? Warner anda con DC pataleando, salvo Barbie, ahí un par de cositas que tiene, después no le está yendo tan bien. Universal, que bueno, ya vimos que con Rápidos y Furiosos tampoco le ha ido bien ahora, con Oppenheimer está un poquito medio que resarciéndose de esos daños. Paramount, que el año pasado tuvo un año de sus mejores, en este año con lo de Misión Imposible ahí que no está haciendo lo que esperaba, se ha estado complicando. Entonces yo quisiera ver esas películas que no les fue bien por la fecha reestrenadas, digamos, en alguna otra ventana. Podría ser. Porque Claro. lo hizo, me acuerdo, Avatar, me acuerdo que lo hizo, o sea, reestrenó su película antes de la 2, me acuerdo. Y hay algunos casos que hicieron lo mismo, ¿no? claro, no es así. A ver, ahí a los amigos le decimos que una vez que vean, nos escriban. Vamos a estar leyendo el viernes, yo creo, ¿no? Los mensajes, eso. Esperemos que les haya gustado este contenido especial. No los hemos querido dejar en feriado sin Geeked, así que por eso hemos grabado. Y de paso, antes de irnos, también les quiero recordar que el concierto de Lu de la Tower va a ser este 17 de agosto, mejor dicho, de Emilia. Lu de la Tower va a estar ahí justamente en ese concierto, donde Sara Solís y DJ Rec también van a estar, así que ya saben, compren sus entradas en Passline para que no se pierdan esto, que va a ser un festival, casi no, en realidad el 17 de agosto. Así en que el nuevo Sony Loom Arena. Sony Loom Arena, allá por el norte, por la G77, 350 bolivianos VIP, 250 general. Solo son esos dos. Esos dos sectores, nosotros íbamos a ir a bailar los trends de TikTok ahí, con Emilia. Con Emilia, Karen nos va a exactamente. enseñar 5 seguro. artistas en total van a ser, entonces sí es como Han dice anunciado. Mauricio, un festival, ¿no? Ajá. Han anunciado 4, falta el quinto. No se lo Así pierdan, la sorpresa. Así que bueno, nosotros nos estaremos viendo el viernes a través del DB Radio 103.3 y a través de nuestra cuenta de Facebook Geeked, y también nos pueden seguir en TikTok e Instagram. Como Podcast Geeked, ahí vamos a estar subiendo igual cortos de este contenido especial, así que un abrazo a todos los amigos que nos han seguido en esta transmisión especial, y como dijo Mauricio, vamos a seguir sus comentarios, escríbanos. Ahí les mandaremos saludos el día viernes. Nos vemos el viernes. Chao, chao.